Hola, buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia y el interés que venís mostrando con las mañanas de mediación o tardes de mediación que venimos preparando desde hace tiempo. El tema que vamos a abordar hoy es la justicia restaurativa. La justicia restaurativa y la práctica restaurativa supone una acción por el diálogo y no por la confrontación. Es que se me acoplaba la voz mía, me retumbaba. Bueno, pues la justicia restaurativa a través de la mediación, como sabéis, trata de encontrar soluciones que impulse a quienes están implicados a escuchar en vez de a usar la fuerza, a buscar arreglos en lugar de dar órdenes y a buscar soluciones que fomenten la compensación y, sin embargo, no las represalias. Fundamentalmente, lo que nos pasa en mediación y que sabemos que es lo principal, estimular el diálogo, ayudar a ponerse en el lugar del otro y cultivar actitudes empáticas. Y, por supuesto, la responsabilización de nuestros propios actos con el fin de evitar esa reincidencia y no podemos olvidar a la víctima. Su competencia para hablar sobre el tema viene avalada por una extensa formación y experiencia en el ámbito que vamos a tratar en nuestras mañanas de mediación. Ella es abogada, es mediadora. Paso a resumir el extenso currículum que tiene para no quitarle tiempo a su intervención. Se ha formado en liderazgo, en PNL, es coach, es también instructora oficial del Instituto de Práctica Restaurativa. Ha participado en la formación de círculos de paz, trabajos con círculos y comunicación no violenta. Es docente en negociación colaborativa, mediación y gestión constructiva de conflictos, prácticas restaurativas y procesos colaborativos. En habilidades sociales, competencias conversacionales y comunicativas. Ha sido ponente en jornadas, foros, congresos nacionales e internacionales. Ha sido organizadora de jornadas, congresos, encuentros, formación continua de mediación y resolución alternativa de conflictos y coaching. Ha sido distinguida en el año 2020 como miembro honorario de la Academia Mundial de Justicia Restaurativa y asimismo distinguida en el año 2019 con la Medalla al Mérito Profesional por su contribución a la cultura de paz, el diálogo, la resolución de conflictos y la mediación, por la Escuela de Mediación y Resolución de Conflictos. Ella es directora del Espacio Confluere para la gestión de conflictos y desarrollo humano integral. Tiene varias publicaciones y bueno, y actualmente compagina el asesoramiento jurídico con su trabajo como mediadora y facilitadora de procesos colaborativos y de transformación. Ya sin más, agradecer a Inmaculada su intervención, que sé que estaba bastante ocupada precisamente en esta semana y bueno, sin embargo accedió a estar con nosotros. Inmaculada, muchas gracias, tienes la palabra. A medida que vaya avanzando la intervención, las preguntas se irán formulando a través de un chat que yo te trasladaré a ti. ¿Quieres que te interrumpamos o lo hagamos al final? ¿Cómo quieres que lo hagamos? Bueno, un poco como lo hagáis. En principio no tengo inconveniente, ¿vale? Que vaya todo desarrollándose conforme tenga que ser, ¿vale? No hay una estructura clara, ¿vale? Perfecto. Pues cuando quieras tienes la palabra. Bueno, Margarita, pues muchas gracias por la presentación y bueno, en primer lugar también quiero dar las gracias por la invitación, ¿no?, que me ha cursado pues el grupo de mediación del Colegio de Abogados de Granada y bueno, pues en particular a la presidenta. Así es que muchas gracias, Margarita. Para mí es un placer compartir esta mañana de mediación, ¿no?, con todas y todos vosotros, ¿no?, compañeros, y con los que comparto, ¿no?, también tantas inquietudes. Bueno, pues nada, sin más preámbulos, vamos a
adentrarnos en lo que es la exposición y, desde luego, pues como he comentado, ¿vale?, perfectamente abierta a que haya un diálogo y a que entre todos vayamos construyendo, ¿no?, lo que es lo que va a ser esta mañana de mediación, y sobre todo pues en un tema que es inminente, que en nuestro país todavía es muy novedoso y que está por construir. El tema de la justicia restaurativa a nivel mundial está por construir, pero particularmente en España estamos en los albores, dijéramos todavía. Entonces, es un tema muy novedoso y además está en permanente cambio. Entonces, son absolutamente necesarios estos espacios, ¿vale?, y de co-construcción, y que vayamos un poco entre todos poniéndonos, haciendo lo posible, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, yo siempre comienzo, cuando voy a hablar en particular de prácticas restaurativas y también, lógicamente, de justicia restaurativa, me gusta como ubicar el marco, ¿no?, en el que vamos a hablar. Al final, al fin y al cabo, vamos a estar hablando de lo que es la conexión humana, ¿vale? Las prácticas restaurativas tienen todo el foco ahí y, en definitiva, también la justicia restaurativa, en última instancia, de lo que se trata también es de humanizar la justicia penal, ¿no?, la justicia en general y en particular la justicia penal, con lo cual seguimos en este marco amplio de lo que es la naturaleza y la conexión de las relaciones humanas. Entonces, bueno, todos sabemos que el ser humano es un ser social. Ninguna persona, absolutamente ningún ser humano, vive absolutamente aislada del resto. Tenemos continuamente interacciones con otros y es imprescindible para nuestro bienestar y para nuestra salud, pero también incluso para nuestra vida, ¿vale? En el ámbito psicológico ya se ha comprobado científicamente también, con experimentos que se han hecho con recién nacidos en algunos entornos muy difíciles, que no solamente el contacto humano desde los primeros días y luego por todo el resto de nuestra vida, el contacto humano es fundamental, sino que además es vital. Si un niño literalmente no tiene una figura de apego, muere. O sea, es absolutamente necesario para nuestra supervivencia, ¿vale? No estamos hablando de ningún lujo o de ninguna mejora de la vida, sino de una condición esencial para que la vida humana pueda darse, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que, bueno, en todas estas interacciones que tenemos somos seres sociales, pero sabemos, todos los gestores de conflictos, que, bueno, en esta convivencia, pues al final no todo resulta siempre fácil y pueden interferir negativamente, pues, diferencias de todo tipo, ¿no?, sociales, culturales, económicas, y luego también hay diferencias incluso más particulares, ¿no? Y todo esto, al final, interfiere en nuestras relaciones. Por una parte, estamos diciendo que la relación humana es necesaria para nuestra supervivencia, y por otra parte, esta propia interacción es lo que, y las diferencias que tenemos, es lo que genera al final el conflicto. Entonces, como gestores de conflictos que sois, sabéis perfectamente, aunque en otros ámbitos no es tan claro, pues que no se trata tanto de decir el conflicto es bueno o el conflicto es malo, el conflicto sí o el conflicto no, sino que el conflicto es inherente a las relaciones humanas, también incluso a la naturaleza humana. Yo también soy experta en psicología transpersonal y se trabaja mucho también el conflicto interno, con lo cual, bueno, nuestra vida al final transcurre dentro de conflictos e intentando buscar las mejores respuestas a estos conflictos que se nos van presentando, ¿no? Y, bueno, pues al final no es conflicto sí o conflicto no, sino cómo aprender a gestionar constructivamente el conflicto. Y cuando es un conflicto, claro, dependiendo, nosotros somos juristas también y sabemos que hay algunos conflictos que están en el ámbito privado exclusivamente y otros entran en el ámbito jurídico, bien en el orden civil, bien en el orden penal, al que nos vamos a referir un poquito más particularmente en esta mañana. ¿De acuerdo? Voy a pasar esto un poquito
más luego si queréis nos detenemos o podemos ampliar los extremos que queráis. Pero bueno, a mí siempre me gusta llamar nombrar a Bauman cuando hablo de la cultura de paz y la gestión del conflicto, porque yo defiendo que la mediación, los métodos alternativos de gestión de conflictos y la justicia y las prácticas restaurativas, es verdad que es una novedad, pero no es una moda, o sea, han venido para quedarse. Y en ese sentido, Bauman ya nos decía que cada sociedad debe proveerse de los métodos de resolver los conflictos que ella misma crea. Entonces, con la complejidad que tenemos y que va en aumento en la sociedad en la que vivimos, es ya una evidencia, ¿no? Algo que es innegable, que el ordenamiento jurídico tal cual está y la administración de justicia tal como la hemos concebido hasta ahora, ya no es suficiente para abarcar toda la complejidad humana y toda la complejidad de la sociedad en la que vivimos, ¿vale? Y por eso la gestión alternativa de conflictos y estas formas novedosas de administrar justicia, como puede ser la justicia restaurativa, han venido, por supuesto, que no a sustituir, pero sí a complementar de una forma muy necesaria al ordenamiento jurídico o los ordenamientos jurídicos que tenemos hasta ahora y a nuestra forma tradicional de administrar justicia, que viene todavía muy influenciada por la época moderna y, sin embargo, estamos ya inmiscuidos en lo que es la época posmoderna, ¿no? Con lo cual, pues también el derecho, como una ciencia social que es, también debe verse como influenciado, ¿no? Por estos cambios sociales y debe adaptarse también de forma que pueda dar las respuestas a las encrucijadas, ¿no? A los retos jurídicos de nuestro tiempo, ¿vale? Bueno, pues muy a título general, ¿de qué hablamos? ¿No? ¿Qué son las prácticas restaurativas? Son una serie de prácticas que vienen a conformar parte de la ciencia social y estudian cómo generar capital social a través de un aprendizaje y toma de decisiones participativas, ¿vale? Vamos a ver que las prácticas restaurativas tienen un ámbito de aplicación que va mucho más allá de lo que es la justicia restaurativa, de lo que es el ámbito penal, aunque son perfectamente aplicables y cuadran perfectamente, se complementan con lo que es la justicia restaurativa, pero tiene una mirada y una aplicación mucho más amplia. Entonces, estábamos hablando que cuando hablábamos de prácticas restaurativas, estábamos hablando inexorablemente de conexión humana. Entonces, ¿en qué ámbitos de intervención podemos ir con las prácticas restaurativas? Bueno, pues en cualquier ámbito donde haya conexión humana, es decir, en cualquiera, ¿no? de nuestra actividad, de nuestro desarrollo. Entonces, por ejemplo, las prácticas restaurativas que surgieron inicialmente en el ámbito anglosajón, las prácticas, no la justicia, bueno, por ejemplo, vienen implementadas muchísimo en los centros educativos, ¿vale? En las escuelas. También, afortunadamente, yo colaboro con una consultora de Madrid que ha sido muy avanzada, ¿no? Ha hecho un programa muy innovador y ha metido la gestión del conflicto y el paradigma restaurativo dentro de lo que es el ámbito de la empresa. Y yo he hecho formaciones ya en varias ediciones y la verdad es que altos directivos, ¿no? de nuestras empresas se dan cuenta de lo idóneo que es bien introducir este paradigma restaurativo en el ámbito de las empresas. Se está aplicando también en el ámbito de la familia, ¿vale? A lo mejor vamos a verlo, pero ya se habla de justicia restaurativa en el ámbito de familia. A mí me gusta hacer una distinción porque yo, la verdad, ahora vamos a verlo, distingo entre prácticas y justicia restaurativa, y la justicia restaurativa para mí, en principio, viene referida a lo que es un ámbito muy específico y viene como a complementar la justicia penal. Y cuando hablamos de un ámbito más amplio, a mí me gusta hablar de prácticas restaurativas o de paradigma restaurativo.
Las prácticas restaurativas y el paradigma restaurativo, por supuesto, son absolutamente idóneas y pueden enriquecer muchísimo todos los programas comunitarios, ¿vale? De ayuntamientos o de barrios o de asociaciones. Y luego, por último, pues también tenemos obviamente en el ámbito judicial, es un poco en el que vamos a detenernos un poquito más adelante. El objetivo de las prácticas restaurativas es desarrollar un sentido de comunidad y favorecer el manejo de tensiones y conflictos a través de la reparación del daño y de la restauración de las relaciones. En definitiva, ¿qué pretenden las prácticas restaurativas con esto que estábamos viendo de generar capital social? Las prácticas restaurativas lo que pretenden es generar como comunidades muy fuertes y muy sanas, o sea, unos vínculos muy fuertes entre los miembros de una comunidad, sea la que sea, de forma que puedan suponer como un contenedor muy fuerte, muy sólido, que sea capaz de sostener dentro de esta comunidad, ¿no? O dentro de estos vínculos que se dan, cualquier tipo de conflicto que surja. O sea, que sea capaz primero de evitarlos y luego también de contener cualquier tipo de conflicto que surja, sabiendo, como hemos estado viendo, que los conflictos ineludiblemente en algún momento van a surgir dentro de esta comunidad, ¿vale? Entonces, las prácticas restaurativas hablan de esto, o sea, trabajan el vínculo, trabajan el contenedor que sea capaz de permitir el surgimiento de cualquier conflicto de la índole que sea o de la gravedad que sea. Y bueno, sabemos como juristas que somos que los conflictos que pueden darse a veces en el ámbito humano son gravísimos, ¿no? Como por ejemplo los que se tratan en justicia restaurativa. Bueno, entonces esto sería un poco cómo trabajar el nivel relacional, el nivel analógico o de contexto, y luego el nivel digital sería el nivel del contenido particular de cada uno de los conflictos, ¿no? que puedan darse en una comunidad concreta. Bueno, cuando hablamos de comunidad, ¿qué podemos hacer como comunidad ante el conflicto? Pues no, podemos, lo ideal es esto, ¿no? Lo que nos surge en esta pirámide. O sea, toda la parte verde se trata de prevenir el conflicto siempre que sea posible. Luego siempre hay conflictos que hay que resolver, que sería la franja amarilla, ¿no? Que requieren nuestra atención. Y luego, si hacemos una buena prevención, pues habrá que contener de la forma que sea, o bien con la justicia restaurativa o bien con el uso de las fuerzas de seguridad del Estado, en fin, como sea, hay que contener situaciones que requieren una actuación especial y que no hay diálogo, ¿no? Ahí ya se toman decisiones y ahí es el uso legítimo de la fuerza, ¿no? Entonces aquí nos estamos ocupando de lo importante, que es la franja verde, ¿bien? Sin embargo, esta pirámide invertida es al final no lo que deberíamos hacer, sino lo que efectivamente estamos haciendo. Como vemos, la pirámide tiene una inversión total y justamente la gestión de nuestra convivencia en general en nuestras sociedades y en los sistemas que conforman nuestras sociedades se centra justamente en lo contrario, o sea, se centra en afrontar las situaciones graves. Con lo cual, como nos estamos ocupando, supongo que sabéis la distinción esta, ¿no? De lo urgente y de lo importante, como nos estamos ocupando tanto de lo urgente, pues resulta que estamos desatendiendo los problemas pequeños que no tienen relevancia, los posponemos y, por supuesto, del tema de la prevención, la verdad que no lo estamos contemplando con la importancia que requiere. Con lo cual, cada vez hay más situaciones urgentes y menos tiempo para ocuparnos de lo verdaderamente importante. Bueno, ¿cuál es la innovación o cuál es el mensaje que tiene particularmente las prácticas restaurativas? Pues justamente esto que abarca, dijéramos que, por ejemplo, la justicia restaurativa viene un poco a ocupar la franja esta, ¿no? Cuando estamos ante situaciones muy graves, ¿vale?
Uno de los principales planteamientos importantes de las prácticas restaurativas es justamente ampliar el nivel verde. ¿Por qué? Las prácticas restaurativas, al poner el énfasis en las relaciones, trabajan sobre el cambio cultural que hace falta, ¿vale? Para prevenir justamente y no para estar tan ocupados en la urgencia de los conflictos o en los delitos y la delincuencia, ¿no? Las prácticas restaurativas, entonces, tienen una parte reactiva, ¿vale? Que se trata de apagar incendios después del conflicto del daño. Es como una respuesta cuando ha habido ya un daño específico. Pero también las prácticas restaurativas tienen una mirada mucho más amplia, tienen una vocación preventiva, ¿vale? Son acciones que están directamente encaminadas a evitar el problema que se trate. Por ejemplo, la instalación de cámaras de seguridad en un centro o en un pasaje de una ciudad, ¿vale? O la información, por ejemplo, sobre abusos de drogas o sobre la alcoholemia, ¿no? O qué efectos tiene, ¿no? Cuando hay alcoholemia en tráfico, por ejemplo, todo esto sería preventivo. Y las prácticas restaurativas van un poco más allá aún, ¿vale? Porque ponen mucho énfasis también en el ámbito proactivo. Entonces, lo que se trabaja es lo que estamos viendo. Se trabaja el contexto, se trabaja la relación y se trabaja la vinculación desde la ética del cuidado y el paradigma restaurativo, que no es solamente mediación, ni mediación penal, ni justicia restaurativa, sino que, como vemos, abarca todo el espectro de la sociedad. No sé si queda como claro esto, ¿vale? Muchas veces a mí me preguntan, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre justicia y prácticas restaurativas? Una diferencia clara para mí es esta. La justicia restaurativa, al menos tal como viene entendida hasta ahora, tiene una vocación fundamental, absolutamente fundamental, pero es puramente reactiva. O sea, la justicia restaurativa entra en juego cuando ya ha habido un daño y se trata de cómo dar la respuesta a este daño y a este delito específico que ha ocurrido. Y vemos que las prácticas restaurativas, aunque se ocupan también de esto, pues tienen un espectro más amplio y se ocupa también de la prevención y de la proacción, ¿vale? La proacción sería, pues, de trabajar también desde esta parte más lúdica de nuestras relaciones, ¿vale? Teniendo también en cuenta que cuando estamos trabajando de una forma lúdica nuestras relaciones, sea en una escuela, sea en una organización, en una empresa o en un barrio o en una ciudad, estamos haciendo algo muy importante, ¿no? Nos gusta decir a veces en el paradigma restaurativo que la fortaleza de una cadena, imaginaros una cadena tremenda de estas que usan las anclas de los transatlánticos, ¿no? Que tienen como unas anillas que son impresionantes, ¿vale? Y claro, decimos, oh, qué tremenda fuerza, qué resistencia, ¿no? Tiene esta cadena. Bueno, pues al final en prácticas restaurativas lo que defendemos es que la fortaleza definitiva de esta cadena tremenda será tan fuerte como el más débil de sus enlaces, ¿vale? De sus anillas. ¿Por qué? Porque tan solo con que una sola de estas anillas se rompa, la cadena completa pierde toda su virtualidad. ¿De acuerdo? Entonces, hay que trabajar la solvencia, la solidez de todas nuestras relaciones. Bueno, la escalera de la prevención tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo trabajamos cómo hacemos comunidad? Bueno, pues se trabaja muchas veces desde ahí, o sea, para aprender a vernos como distintos, pero no como distantes, ¿no? O sea, como para ir acortando distancias. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues presentándonos, conociéndonos, generando confianza, y ahí podemos, de ahí surge el aprecio, nos comunicamos mejor, surge la cooperación y podemos resolver nuestros conflictos de una forma más cooperativa. ¿De acuerdo? Vale,
Bueno, sí, esto ya os lo he comentado. Entonces, dentro de lo que es la justicia restaurativa, propiamente dicha, bueno, de lo que es la justicia, hay diferentes enfoques, ¿no? Y ya hace unos años que se trajeron estos términos, ¿no? Y se acuñó el término de un enfoque retributivo, una justicia retributiva y, por otro lado, lo que es la justicia restaurativa. El enfoque retributivo, si hubiera una palabra que lo definiera, tiene preeminencia el castigo, ¿no? Tiene una mirada de castigo como respuesta al delito, ¿vale? En la parte derecha vemos las principales características de este enfoque. Ve el delito como un acto contra la ley y contra el Estado, ¿vale? Surge un poco con el surgimiento de los estados modernos, ¿no? Hemos hablado antes de los estados modernos y de que ahora estamos en la posmodernidad. Bueno, los estados modernos realmente trajeron mucho, nos han aportado muchísimo, pero entre otras cosas lo que hicieron fue como monopolizar no solamente el origen de la ley, ¿no? Como el dar lugar el desarrollo de las leyes, sino también la aplicación. Ya sabéis que, bueno, ahí estaba la división de poderes, surgió justamente en ese momento, ¿no? Entonces, el Estado monopoliza lo que es la administración, la generación y la administración de la ley, ¿vale? El proceso, en el enfoque retributivo, lo que hace es dividir a las personas en conflicto. Aquí somos abogados y sabemos que cuando estamos actuando como abogados, lo que hacemos es tomar la visión particular específica de nuestro cliente y desarrollar la mejor estrategia para la defensa de sus intereses, ¿vale? Lo que pasa es que esto muchas veces lo que hace es dividir a las personas porque genera estrategias que son adversariales, ¿vale? El enfoque es la culpabilidad y, como hemos dicho, el castigo. Se centra en ver quién es culpable y desde esta mirada moderna se tiene la percepción de que se va a resolver cualquier cosa con la aplicación y la administración de la justicia, la aplicación de la ley, ¿no? Vamos a trabajar con unos hechos, vamos a subsumirlos en la ley y la propia ley, la aplicación de la ley nos va a decir cuál es la respuesta correcta, cuál es la respuesta adecuada. Entonces, vamos a ver si es culpable, con los hechos probados, lo subsumimos en los tipos penales y de ahí directamente la operación nos saca la respuesta legal más adecuada, ¿vale? Tiene una visión exclusivamente hacia el pasado y un absoluto desconocimiento de las víctimas que no son atendidas en absoluto. Supongo que la mayoría de los que estáis aquí sois mediadores, pero la totalidad de los que estáis sois abogados, ¿vale? Entonces, sabemos perfectamente cómo nuestros clientes, a veces cuando somos abogados particulares, ¿no? de la víctima, cómo a veces se han quedado. Bueno, lo vemos también cuando vamos de la otra parte, ¿no? Cuando vamos con el ofensor. Algunas víctimas, bueno, no forman parte del proceso, sino se personan, son citadas el día del juicio, entonces entran en el juicio, entran dentro de la sala, ¿no? El abogado habla con el Ministerio Fiscal, habla con el victimario y a veces se llega a un acuerdo y a la víctima, sin mayor información absolutamente de nada, se le dice que ya puede irse a su casa porque han llegado a un acuerdo. Imaginaros un poco cómo se quedan estas personas que son víctimas. O sea, realmente esto en sí solamente produce una revictimización, ¿no? De una persona que ya viene victimizada porque ha sufrido un delito. Entonces, las necesidades de la víctima no son atendidas en absoluto, ¿vale? Solamente hay intervención de los operadores de justicia, que son los responsables de la disciplina, y
como decimos, a la víctima le llamamos como, si acaso, como un testigo de cargo, ¿vale? Y ya está. Y luego se trabaja mucho con una vergüenza estigmatizante, desde la visión de que el problema a resolver surge con el delito y el problema termina cuando hay una sentencia, si es absolutoria, pero la más de las veces que pueda ser condenatoria. Y pensamos, vamos a poner, que hay una condena a privación de libertad y pensamos que ahí se acaba el problema. Y ahí justamente dejamos a las personas privadas de libertad como la tenemos en la fotografía que estamos viendo y pensamos que ahí se ha solucionado. Quiero decir, ahí se acaba muchas veces nuestra visión. Y sin embargo, está completamente comprobado que ni el castigo de privación de libertad es muchas veces la medida prioritaria que usarían las víctimas y además la medida de privación de libertad ni en la mayoría de las veces sirve para la rehabilitación de los reclusos, con lo cual tenemos el primer fracaso, y además, segundo fracaso, no sirve para evitar la reincidencia. Y verdaderamente estos, en definitiva, son los fines últimos, ¿no?, que deberían tener. Ninguna de estas tres cosas se cumple o se le da satisfacción con el enfoque retributivo, ¿vale? Entonces, como esto es tan obvio, pues desde hace tiempo, aunque seguimos muy inmersos en este enfoque retributivo, pues es cada vez más como palmaria que hay necesidades que no se cubren y ha venido una voz que ya viene siendo clamorosa últimamente, con la necesidad de este enfoque restaurativo, ¿vale? Este enfoque restaurativo, veíamos antes el retributivo como eje fundamental el castigo, el enfoque restaurativo tiene el enfoque prioritario en la disciplina, ¿vale? Vamos a ver que la mirada que tiene es muy diferente. El delito ya no viene siendo como un delito contra el Estado, que es el que tiene, y como un delito, como un acto contra la ley y que viene monopolizada por el Estado, sino que el delito viene a contemplarse como un acto contra las personas, ¿no? Entonces, esto ya supone un giro de 180 grados de cómo vamos a ver el delito y a qué vamos a prestar atención, ¿vale? De esta manera, el proceso que se habilita desde la justicia restaurativa es un proceso que une a las personas en conflicto desde la humanidad que comparten, ¿vale? Y no a través de las estrategias que son las únicas que permiten el enfoque retributivo y que hemos visto que lo que hace es justamente separar a las personas, ¿vale? El enfoque restaurativo, perdón, tiene, en lugar de buscar la culpabilización, lo que busca es la responsabilidad, ¿vale? Busca ofrecer al victimario un entorno que le haga posible darse cuenta de cuáles han sido las consecuencias de sus acciones, responsabilizarse de ello y desde ahí, la mayoría de las veces cuando esto se consigue, desde nuestra humanidad hay un movimiento espontáneo de querer reparar el daño que se ha ocasionado, ¿no? Una vez hemos podido hacer el proceso de darnos cuenta de que hemos sido nosotros quienes hemos causado el daño X. Esto, pues, como vemos, no solamente humaniza el proceso y lo que hace es como facilita el encuentro entre las personas, que para nada quiere decir que luego vayan a tener ninguna relación, pero sí que hay un encuentro humano, ¿no? De reconocerse desde esa humanidad compartida. Y lo que se necesita para esto es
sacar al victimario de la necesidad de como defender, ¿no?, su inocencia, ¿no? Porque si el aparato retributivo va para probar tu culpabilidad, lógicamente, por pura inercia, la única estrategia que tiene el victimario es una de dos, o reconocerlo, cosa que no es muy fácil porque no se habilita el entorno para poderlo reconocer, ahora vamos a verlo, entre otras cosas porque se estigmatiza. Pero claro, si hay una dinámica que viene operando para probar mi culpabilidad, o sea, la estrategia contrapuesta es: yo lo que tengo que hacer es probar mi inocencia, con lo cual es adversarial y en ningún momento se encuentra, ¿vale? Y aquí es todo lo contrario. Hay que buscar, bueno, yo tengo, ha dicho Margarita, yo soy directora de Espacio Confluere y bueno, yo tengo un blog, lo digo por si luego queréis, os interesa, pues como un poco ojear algunos de los materiales que pueda haber allí. Y uno de los posts, que son pequeñitos, pero en uno de ellos trato de la dignidad humana, ¿vale? En el enfoque restaurativo partimos de la insoslayable dignidad humana, ¿vale? Todas las personas son dignas. Entonces, digamos que en el enfoque retributivo, con el estigma de la culpabilización, viene inexorablemente la medida de negar la dignidad humana a esa persona culpable, ¿no? Y se la estigmatiza. Entonces, en el enfoque restaurativo se trata de todo lo contrario, o sea, de partir de la innegable dignidad humana de todas las personas, por más que en un momento dado hayan tenido un comportamiento absolutamente reprobable y absolutamente inadmisible, y que además debe comportar unas consecuencias. O sea, aquí no se trata de buenismo ni de que vamos a relajar en absoluto los estándares y muchísimo menos de buscar la impunidad, para nada. Aquí se trata de que haya unas medidas, unas consecuencias muy claras y muy contundentes también en relación a los actos que se estén viendo, pero siempre en un ámbito de reconocer en todo momento la dignidad humana. En este post, y por supuesto, específicamente también de los victimarios. Y en este post un poco de lo que hablo es de distinguir un poco cuál es la dignidad humana a un nivel, digamos, existencial que todos tenemos, y luego también hay una dignidad moral, digamos. Y obviamente, pues claro que vamos a reprobar los actos de esta persona, con lo cual sería cuestionable si acaso su dignidad moral. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero esto va con los actos y no con la esencia, no con el ser de la persona, ¿no?, del victimario. Entonces, el hecho de que una persona, por más que se haya equivocado, vea que es tratada y que no tiene que negar, que no se está negando o cuestionando su dignidad humana, habilita un espacio para que esta persona pueda darse cuenta de que ha hecho un daño con sus acciones y que justamente a través de sus acciones tiene la posibilidad también de reparación y de rehabilitarse ella misma como un miembro valioso de la comunidad. Y lo que vemos, sin embargo, es que en el enfoque retributivo pasa todo lo contrario. En el enfoque retributivo se estigmatiza a las personas que han sido declaradas culpables, se las estigmatiza y en absoluto creo que hay solamente un 2% de personas que se rehabilitan en los entornos, en la cárcel, ¿no?, cuando han sido recluidas. Un 2% de las personas, ¿vale? Entonces, aquí lo que pretendemos es no renunciar a ningún miembro de nuestra sociedad, porque absolutamente cada uno de nosotros, por más que nos hayamos equivocado en algún momento, somos miembros valiosos y tenemos que aportar pues un valor, un don a nuestra sociedad. Cuando una persona que viene encausada por un delito
siente que es mirada como digna y además siente que es mirada como capaz de responder de una forma humana y se le permite la reparación del daño que ha hecho y también de su condición, de su reintegración a nivel individual, también como individuo, se le permite que sea voluntariamente la que reconozca que ha sido la autora de determinados daños y que ella es la responsable de esos daños. En el otro paradigma no se habilita el espacio para que esto pueda ocurrir, ¿vale? Esto es absolutamente fundamental. Entonces, como estamos viendo, el enfoque restaurativo, claro que mira al pasado, pero sobre todo a lo que mira es al futuro. ¿Por qué? Porque mira en el futuro qué acciones se pueden tomar para cubrir las necesidades de la víctima y también qué acciones en qué puede participar el victimario para esa reparación y qué acciones podemos tomar también para la rehabilitación y para la reabsorción de estos miembros que han sido recluidos, la reabsorción de estos miembros cuando acabe su condena, poder reabsorberlos como un valor importante de la sociedad. ¿Vale? Entonces las necesidades de las víctimas son atendidas, hay participación activa de todos los actores involucrados en el conflicto. Bueno, esto depende, vamos a ver que depende de la metodología que usemos, pues hay métodos que son completamente restaurativos y otros que no son restaurativos, pero son parcialmente restaurativos. ¿Vale? Vamos a verlo ahora a continuación. Y aquí trabajamos, acordaros que antes estábamos viendo que era la vergüenza estigmatizante, que es la vergüenza que estigmatiza, que culpabiliza y que saca de la comunidad. Y aquí la vergüenza reintegrativa es la que habilita a la persona y justamente tiene mucho poder porque, por ejemplo, el término delito, el término delincuente, el término delinquir viene etimológicamente de delinquere, ¿no? Del latín. Y viene del link. ¿Os acordáis ahora que usamos tanto el link como un nexo, ¿no? Delinquir, entonces, lo que quiere decir es delinquere es cuando se ha roto el vínculo, cuando no hay link, ¿vale? Y el delito, entonces, ¿cuándo surge? Cuando justamente no hay ningún vínculo. Por eso las prácticas restaurativas ponen tanto énfasis en el vínculo. ¿Por qué? Porque está comprobado también que los delincuentes, vamos a llamarles en este caso, los victimarios, son personas humanas y aunque a veces hacen actos horrorosos y completamente reprobables, está completamente comprobado que no quieren hacer daño a las personas con las que se sienten vinculadas. Con lo cual, fijaros si esto es importante. Si trabajamos los vínculos comunitarios, trabajamos los vínculos de nuestra familia, trabajamos los vínculos de nuestro barrio, estamos trabajando directamente para aminorar la delincuencia directamente, ¿vale? Entonces, la vergüenza reintegrativa tiene que ver con esto de los vínculos, ¿no? La vergüenza reintegrativa quiere decir por ejemplo, en los círculos restaurativos, igual vamos a verlo, pero bueno, si surge ahora os lo planteo ya. En los métodos absolutamente, totalmente restaurativos, tienen tres patas, ¿vale? Entonces estarán víctima, victimario y comunidad. La comunidad, bueno, en muchas ocasiones, bueno, por ejemplo, en los círculos restaurativos siempre vamos a tener a personas de apoyo de la víctima y vamos a tener también a personas de apoyo del victimario, ¿vale? Van a ser personas que tengan mucho ascendente sobre este victimario, ¿vale? Y ahora, bueno, ahora os leeré qué dice Braithwaite respecto a lo que es la vergüenza reintegrativa. Lo que quiere decir es que las personas, cuando son confrontadas de sus actos con personas a las que quieren
sienten este tipo de vergüenza reintegrativa y tienen un impulso inmediato de volver a, digamos, estar a la altura de la mirada que les facilitan, ¿no?, estas personas que les quieren, ¿no? Si estas personas les dan el apoyo y les siguen mandando el mensaje de que son dignas de aprecio, ellos tienen el impulso de actuar para reparar el daño y demostrarse a sí mismas y a los demás que efectivamente son dignas de aprecio, ¿vale? Bien, con todo esto, pues, ¿qué es la justicia restaurativa? Bueno, como hemos visto al principio, la justicia restaurativa es absolutamente nueva y se está conformando, y además no solo se está conformando, sino que está cambiando continuamente, ¿vale? Podríamos decir que es un proceso mediante el cual las partes resuelven cómo solventar los efectos del delito y las consecuencias que tendrá en el futuro, ¿vale? Esta es, digamos, es una definición sencilla, aunque es un poco amplia y un poco abstracta, esta que nos trae Adams, ¿no? Bueno, os he comentado antes que la justicia restaurativa tiene tres patas, ¿vale? Vamos a ver, la justicia restaurativa, aquí por ejemplo en esta balanza, pues todos la identificamos con es la justicia, ¿no?, como abogados que somos, bueno, esto está en el imaginario público, pero en justicia restaurativa no nos sirve cualquier balanza, ¿vale? En la justicia restaurativa deben estar contemplados estas tres patas, vamos, digamos que la víctima, el ofensor y también la comunidad. Y dependiendo de en qué medida ingresen o no en según qué metodología, pues van a ser más o menos restaurativos, ¿vale? Entonces, a ver, esta es una definición de justicia restaurativa, es mucho más compleja, quizás es demasiado larga, podríamos decir, pero sí que contempla de una forma más amplia y más específica qué es aquello a qué nos estamos refiriendo efectivamente cuando hablamos de justicia restaurativa, ¿vale? Es una definición de Ríos Martín, ¿vale?, que es español, es nacional. Vale, Ríos Martín nos dice que la justicia restaurativa es la filosofía y el método de resolver los conflictos que atienden prioritariamente a la protección de la víctima y al restablecimiento de la paz social, ¿vale? Aquí tenemos víctima y tenemos comunidad. Mediante el diálogo y el encuentro personal entre los directamente afectados, con la participación de la comunidad y con el objeto de satisfacer de modo efectivo las necesidades puestas de manifiesto, devolviéndoles una parte significativa de la disponibilidad sobre el proceso y sus eventuales soluciones, procurando la responsabilización del infractor y la reparación de las heridas provocadas por el delito, ¿vale? Entonces sí que vemos que en esta definición que bueno, tal vez se podría depurar, bueno, no sé, pero sí que vemos que es más larga, pero es como que contempla mucho más aquellos puntos fundamentales, ¿no?, de lo que puede ser la justicia restaurativa. Entonces, atendiendo a estas tres patas que estábamos viendo, pues vemos que hay distintos tipos, ¿no?, de justicia restaurativa, hay distintos métodos, ¿no?, y luego pues también hay grados de estas prácticas, grados de ser más o menos restaurativos. Estamos viendo que en estas tres patas aquí tenemos tres círculos, cada uno de ellos pues se ocupa de una de estas patas, ¿no? Hemos visto arriba a la izquierda que intervienen las víctimas y que uno de los focos fundamentales, y dijéramos que fue el origen de la justicia restaurativa por ahí, aunque ahora se ha ampliado afortunadamente mucho el foco, es la reparación del daño que han sufrido las víctimas, ¿vale? Este sería el primer círculo. Y luego, aquí a la derecha, tenemos cómo las comunidades se involucran y pueden prestar también apoyo, ¿vale?, a las respuestas que damos al delito. Y abajo está el tercer círculo, que es la responsabilidad del victimario, dijéramos. Entonces, dependiendo, aquí tenemos, bueno, a la derecha lo tenéis,
Hay algunas prácticas que son parcialmente restaurativas y dependiendo de quién intervenga. Por ejemplo, la restitución de las víctimas o la mediación entre víctima y delincuente, bueno, victimario, pues, por ejemplo, quedaría fuera la comunidad, ¿vale? Entonces, si queda fuera la comunidad, pues no es totalmente restaurativo. ¿Qué es lo que es totalmente restaurativo? Pues lo tenemos aquí en el centro, que es, está en amarillo, ¿vale? Los círculos de paz, las conferencias para grupos familiares y las reuniones o conferencias restaurativas, ¿vale? Serían también algún tipo de círculos restaurativos, pero cuando son tan formales les llamamos conferencias, ¿de acuerdo? Vale. Yo quería un poco llamar la atención sobre estos puntos a tener en cuenta porque son fundamentales en la introducción, ¿no?, de la justicia restaurativa en los ordenamientos jurídicos. En nuestro ordenamiento jurídico, o sea, en la ley de enjuiciamiento criminal, bueno, sabéis que viene directamente de la época de la codificación y es hija de la Ilustración y el pensamiento moderno que hemos visto antes. Entonces, vamos a ver de qué forma el pensamiento, la época posmoderna, pues puede como demandar evoluciones, ¿no?, en nuestro código, en nuestra ley de enjuiciamiento criminal. Creo que sabréis que sí que hay un proyecto, un anteproyecto de ley, y aquí ya se contempla, o sea, es un avance muy importante porque en la ley de enjuiciamiento criminal que tenemos no se contempla para nada, ni siquiera la justicia restaurativa ni la mediación penal. En la ley que se está ahora gestando, digamos, sí que tiene ya la mirada puesta en la justicia restaurativa, pero no plenamente, no se habla abiertamente de justicia restaurativa, sino que, por lo menos cuando yo la leí, se habla exclusivamente de mediación penal, no de justicia restaurativa. Entonces, la justicia restaurativa abarca muchas más prácticas y muchas más acciones que se pueden llevar a cabo más allá de lo que es la mediación penal, que también es justicia restaurativa, pero no es toda la justicia. Y además es parcialmente restaurativa, como hemos visto anteriormente, porque en la mediación penal no interviene la comunidad, ¿vale? Se da exclusivamente entre la víctima y el ofensor, ¿vale? Entonces, bueno, sí que en leyes parciales ya se va como haciendo hueco, ¿no?, a esta necesidad, a este clamor de ir introduciendo la justicia restaurativa. Y bueno, por ejemplo, en la ley de atención a las víctimas sí que se habla de justicia restaurativa. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con esta futura ley de enjuiciamiento criminal, cuál es la propuesta, o sea, cuál es la propuesta que nos viene dada y cuáles son las modificaciones que podemos introducir, ¿no? Uno de los problemas fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico es que sabéis que viene conformado a partir del principio de legalidad, ¿vale? Entonces, una de las cosas que hay que contemplar inicialmente es en qué ordenamiento concreto, si está el principio de oportunidad o el principio de legalidad. El principio de oportunidad permite al Ministerio Fiscal o al juez que determinados asuntos que han llegado a su noticia, sí, de los que tienen noticia, no ingresen directamente, no ingresen dentro de lo que es el proceso penal. O sea, ni siquiera se abre, ¿vale? Esto no es posible en nuestro ordenamiento jurídico, ¿vale? Siempre que hay un ilícito penal, se va a abrir un proceso penal, ¿vale? Porque opera el principio de legalidad. Entonces, vamos a ir viendo cómo se puede desplegar esto. Entonces, hay varios formatos, ¿vale? El primer formato de la justicia restaurativa sería el formato independiente.
es el que se presenta, la justicia alternativa, como un proceso alternativo al proceso penal. ¿Qué pasa? Este solamente puede operar cuando hay un principio de oportunidad claro, ¿no? Hemos dicho que cuando llega un ilícito X al juez, al fiscal o incluso a la policía en algunos sitios, pueden impedir que se abra el proceso penal y enviarlo directamente a la justicia restaurativa como una alternativa independiente, ¿vale? Serían como dos procesos paralelos. Otra alternativa, esto por ejemplo en nuestro ordenamiento ahora mismo no es posible, tampoco responde a nuestra cultura, ¿no? O sea que introducir este cambio probablemente no es fácil y a lo mejor tampoco es conveniente. Entonces, luego estaría la posibilidad de una justicia restaurativa que sea relativamente independiente. ¿Cómo se plantea esto? Bueno, sería una justicia restaurativa que forma parte de lo que es el sistema procesal, ¿vale? Ahora mismo, en principio, tampoco está contemplado en nuestro ordenamiento. Un momento que parece que hay problemas. Mari Carmen, que se nos ha ido la ponente. Sí, eso parece que tiene algún problema de conexión. La llamo a ver. ¿La llamo, Mari Carmen? Ya está, vale. Sí, ha perdido la conexión, parece. Margarita, el micro. Debe tenerlo silenciado porque no me coge. Gracias. Disculpar un momento que ha habido un problema con la ponente. La ponente no se había enterado, seguía hablando, por lo visto, me dice.
Ahora, ya estás con nosotros nuevamente. Vale, bueno. Que no te había enterado que te has ido, te has quedado sin conexión. No, yo he seguido con mi... no estáis viendo la presentación, ¿verdad? Ahora mismo no. Vale. Vale, sí, es que lo había minimizado, perdón. Ya sí. Ahora la veis, de acuerdo. Venga, puedes continuar cuando quieras. Vale, estábamos aquí, ¿verdad? Sí que los puntos a tener en cuenta. Los puntos a tener en cuenta. Vale. ¿Por cuál estábamos? No sé, ¿comienzo por el principio o...? No sé. A ver, estábamos con el tema de los varios formatos, alternativa al proceso penal, relativamente independiente. Vale, me habéis escuchado decir relativamente independiente es el que se integra dentro de lo que es el proceso penal, ¿sí? Esto sí que que en nuestro país viene como, sobre todo como mediación penal y como no está previsto específicamente en nuestro ordenamiento jurídico, se viene realizando a través de lo que son convenios, ¿no? Lo que son proyectos piloto, es lo que se está haciendo hasta ahora, ¿vale? En tanto no haya esta modificación de la ley. Y luego decíamos que el tercer formato podría ser, es ya el que es absolutamente dependiente del proceso penal. Este formato dependiente, pues es cuando se llevan a cabo acciones de justicia restaurativa, por ejemplo, cuando hay trabajos a la comunidad o también directamente cuando se hace justicia restaurativa en el entorno penitenciario, pero esto ya es cuando ya ha habido una sentencia condenatoria X, me da igual que sea en entorno penitenciario o no penitenciario, pero este tipo de justicia restaurativa sí que viene completamente dependiendo de lo que es el proceso penal y dentro de los términos de la sentencia, ¿no?, penal que ya ha habido. Vale, y bueno, estaba entrando a este punto que es absolutamente crucial y nosotros como juristas lo sabemos. Estaba comentándoos que la participación en cualquier proceso de justicia restaurativa es voluntaria también, absolutamente. Y claro, esto es uno de los mayores escollos que tienen los ordenamientos jurídicos a la hora de introducir la justicia restaurativa en el ordenamiento penal. ¿Por qué? Porque requiere que haya un reconocimiento de participación. Ojo a lo que estamos diciendo. Requiere ineludiblemente que por parte de la persona haya un reconocimiento de participación. Hay una diferencia muy importante entre reconocer que se ha participado en los hechos y directamente cómo reconocer la culpabilidad. No es lo mismo, ¿vale? Uno puede reconocer que ha estado participando en unos hechos X y, sin embargo, mantener su inocencia o mantener, sabéis que hay un montón de gradaciones posibles en lo que pueda ser una participación en un hecho delictivo, ¿de acuerdo? Sí que hay, pero claro, o sea, el tema, sabéis que en nuestros ordenamientos penales, el tema de la presunción de inocencia es un derecho absolutamente fundamental, es nuclear y entonces no puede renunciarse a esto de ninguna manera, ¿vale? Entonces, hay que hacer esta distinción, ¿vale? Lo que es reconocer la participación que de ninguna manera puede suponer vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Una de las formas de preservarlo es que lo que ocurre en el proceso de justicia restaurativa que se lleve a cabo es absolutamente confidencial y de ninguna forma será extrapolable al proceso penal que, por lo que sea, si se frustra este procedimiento de justicia restaurativa y se abre el proceso penal de nuevo, de ninguna de las maneras cualquier evento o hecho que haya podido trascender dentro del ámbito de la actuación restaurativa, de ninguna manera puede
darse como probado en el proceso penal, ¿no? Porque esto sí que vulneraría tremendamente los derechos del victimario en este caso. Entonces, claro, aquí lo que tenemos es que hace falta un control absolutamente exhaustivo del proceso, ¿no? Como consecuencia de todo esto que estamos viendo. Surge a priori, desde luego, la necesidad de que haya un control del proceso en el sentido de que sea idóneo para entrar en el ámbito de la justicia restaurativa, ¿vale? Lo que viene defendiendo la doctrina que desarrolla estos temas es que el control tiene que ser realizado o bien por el Ministerio Fiscal o bien por el juez, ¿de acuerdo? Pero no puede entrar directamente a la justicia restaurativa cualquier proceso. No hablo de nuestro ordenamiento jurídico, sino en general. En nuestro ordenamiento jurídico todavía no podemos hablar de esto porque no se dan las circunstancias legales para que esto ocurra, pero sí que estamos viendo cómo lo podemos introducir, ¿no? En la nueva ley de enjuiciamiento criminal y todos estos puntos son cruciales. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un control a priori? Por ejemplo, a esto, a que podrá ingresar en un procedimiento de justicia restaurativa. Pues tiene que haber el juez o el Ministerio Fiscal tienen que ver si con todas las actuaciones que ya hay dentro del proceso que ellos están tramitando, se dan las circunstancias como para poder llevar a cabo la acusación contra esa persona. ¿Me explico? Vemos que esto es fundamental, porque si todavía no hay un cuerpo de prueba suficiente como para mantener la acusación, ese procedimiento nunca podrá llevarse como justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque vulneraría el derecho a la presunción de inocencia del victimario. ¿Lo entendemos esto? Entendemos la relación que tiene con el punto anterior, ¿de acuerdo? Entonces estamos viendo que este control inicial es fundamental, ¿vale? Y luego, por supuesto, también habría un control de lo que es el proceso restaurativo a posteriori de lo que sea el acuerdo al que se ha llevado a cabo. ¿Cómo se podría hacer? Pues tendría que volver a ingresar dentro del proceso y tendría que ser autorizado por el Ministerio Fiscal o por el juez, ¿de acuerdo? A tener en cuenta, pues, que, por ejemplo, el acuerdo al que se haya llegado en el proceso restaurativo nunca sea más perjudicial para el victimario de lo que hubiera podido ser una sentencia condenatoria dentro del proceso penal. ¿Sí? ¿Estamos con esto? Es absolutamente fundamental para nosotros como juristas, ¿vale? Porque, a ver, a mí esto me parece un tema muy, muy, muy delicado. ¿Qué papel tenemos los abogados como dentro, ¿no? de lo que pueda ser el proceso de justicia restaurativa? Ojo, como mediadores, fundamental, ¿vale? Porque también dentro de lo que sea el proceso restaurativo, el mediador penal o el operador o el facilitador del proceso restaurativo de que se trate va a tener que estar muy familiarizado y ahí, claro, los abogados aportamos un gran plus, ¿no? Va a tener que conocer la ley procesal penal y la ley penal, ¿no? Los delitos, los tipos, ¿no? Y la pena que pudiera corresponder. Esto dentro de lo que es el proceso como mediadores o facilitadores de procesos de justicia restaurativa, ¿no? Pero como abogados, ya no como mediadores, como abogados, ¿qué papel tenemos dentro de los procesos restaurativos? Bueno, esto es una cuestión también muy peliaguda y obviamente el victimario va a tener derecho a un abogado, esto es indiscutible, antes de iniciarse el proceso restaurativo que sea, y va a tener que tener una información amplia y exhaustiva.
Pero luego sí que hay una doctrina que tiene bastante peso que dice que el abogado ya no va a intervenir en lo que es el proceso restaurativo por eso es absolutamente fundamental que haya este control a posteriori del acuerdo autorizado. O sea, pensad que el victimario queda en un proceso restaurativo, si es sin intervención de abogado, queda en una completa vulnerabilidad. Con lo cual, este control sería absolutamente necesario que se vele por parte del Ministerio Público y el juez de que el acuerdo al que llegue esta persona, que muchos defienden que irá sin asesoramiento jurídico, no pueda ser más perjudicial de lo que hubiera sido una condena en un proceso penal retributivo, al uso, ¿vale? Yo la verdad que aquí tengo mis dudas y no tengo tan claro que no pueda haber cierta comunicación o cierta participación del abogado del victimario antes de que se firme el acuerdo. Yo pienso que debería como ponderarse la posibilidad de que el victimario sepa antes de firmar qué es lo que está firmando, ¿vale? Sí que es verdad que no como estrategia, porque a un abogado defensor probablemente siempre no, pero en muchas ocasiones le va a costar decirle a su cliente que firme ese acuerdo. Pero por lo menos yo creo que sí que tendría que tener esta información jurídica, o sea, de los efectos jurídicos de lo que está firmando dentro de un acuerdo de justicia restaurativa, ¿vale? Y luego también hay un punto muy importante en el que a mí me gusta incidir. ¿Por qué? Porque, claro, hay mucho debate respecto a la justicia restaurativa y, claro, es tan tremendo y tan enorme el valor que tiene para aportar a lo que es nuestro proceso penal convencional, que no podemos obviarse. La justicia restaurativa de alguna forma tiene que incardinarse dentro de nuestros ordenamientos y nuestro proceso. Pero claro, tiene también grandes escollos, como estamos viendo, ¿no? Entonces, claro, hay voces también que dicen, en contra a lo mejor de la justicia restaurativa, que dicen, pues no sé, que sí se va a beneficiar al victimario, y esto no tiene por qué ser así. Vemos incluso que el victimario, o sea, hay que velar incluso para que el victimario no salga perjudicado, o sea, que de ninguna manera esto va a suponer necesariamente un beneficio. Se dice también que a veces puede promover la impunidad y para nada se promueve la impunidad, sino que el ordenamiento jurídico penal va a estar plenamente vigente y va a ser operante también. Y luego también pues están estos temas de garantías legales. Bueno, hay otros operadores a lo mejor de justicia restaurativa que no tienen esta formación jurídica. Ahora mismo estamos en el ámbito del Colegio de Abogados de Granada, digo, todos somos abogados y creo que somos perfectamente conscientes, ¿no?, de que de ninguna manera el introducir la justicia restaurativa puede suponer aminorar los grandes logros que hemos conseguido respecto a las garantías legales y a los derechos fundamentales de las personas, ¿vale? Esto no está en juego. La justicia restaurativa de ninguna manera puede venir a aminorar esto, sino a complementar en aquellos puntos en los que la justicia tradicional no está llegando. Entonces, nunca sería sustitutiva, sino complementaria. Y a mí, bueno, no sé si sabéis, mira, lo tengo aquí muy a mano, así es que os lo voy a enseñar. Este año sacamos no sé si lo veis. Bueno, este es un libro en el que yo he participado y hablo justamente de esto. Bueno, se llama Derecho Procesal Penal. Si alguien tiene interés, le podéis preguntar a Margarita, o sea, Margarita que me pregunte porque se puede comprar online. A mí se editó en Argentina, ¿vale? Y yo no tengo ya más ejemplares para poder vender en este momento, pero sí que se puede comprar un ebook. Yo os comentaba que aquí en la parte en la que yo participo hago esta distinción que se hace en la justicia restaurativa de que hay un doble nivel cuando hay un delito
y hay un daño, hay un doble nivel. Hay un nivel de delito que sería público, seguiría perteneciendo. ¿Sí? ¿Me escucháis? ¿Ah? Sí, 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 sí. Vale, pues hay un doble nivel. El nivel del delito seguiría perteneciendo a lo que hemos hablado de orden público y seguiría perteneciendo al monopolio, ¿no?, del Estado. ¿Por qué? Pues porque es desde esta legalidad que hemos conseguido estas grandes conquistas, ¿no?, a las que no queremos renunciar. Y entonces lo que ocurre es que en el delito está este otro nivel que es un nivel privado. O sea, el delito tiene una dimensión pública a trabajar por el monopolio, digamos, de la ley en un ámbito puramente legal, pero tiene un nivel privado de conflicto. O sea, la justicia restaurativa lo que ve es que no hay solamente esta relación del victimario con el Estado, sino que está el vínculo privado, que es un vínculo negativo que se establece y que es ineludible y no podemos dejar de ver. Hay un vínculo entre la víctima y el victimario, ¿vale? Y entonces este es un vínculo en el que ellos tienen que participar y se tienen que habilitar los métodos y los espacios y los procedimientos para que este vínculo negativo pueda sanarse, ¿vale? Entonces, para la sanación de este vínculo negativo y la sanación es donde entra 100% el ámbito de la justicia restaurativa, ¿vale? Entonces, bajo mi punto de vista, este sería el complemento, ¿no? O sea, estaría el proceso legal tradicional con la legalidad y luego estaría también la justicia restaurativa que viene a contemplar lo que es este nivel más privado, que es esta dimensión más humana desde la que hemos partido, ¿vale? La justicia restaurativa contemplaría este vínculo y esta condición humana de víctima, de victimario y de la comunidad, y de esta forma, al estar inserto dentro de lo que es nuestro ordenamiento penal, podríamos tener como una respuesta mucho más completa, con todas las garantías legales, pero como también digo en el libro, no se trata de desplazar el foco con la justicia restaurativa para nada, sino que se trata todo lo contrario, se trata de ampliar el foco y de no quedarnos exclusivamente en la legalidad y en cumplir con una justicia formal. Y también los juristas sabemos que existe otra justicia material que no es incompatible con la formal. Ojalá a través de la justicia restaurativa pudiéramos cómo integrarlas, ¿no? Y de esta forma, pues añadir esta mirada más humana a lo que viene siendo nuestros ordenamientos penales, ¿vale? Voy a entrar ahora un poquito en el tema de las prácticas restaurativas, ¿vale? Entonces, vamos a ver, las prácticas restaurativas vienen asentadas sobre 3 pilares fundamentales, a nivel muy general y muy global, ¿vale? Uno de estos pilares es el proceso justo, ¿vale? El proceso justo viene, nosotros, cuando yo hago la formación en prácticas restaurativas, responde, o sea, viene como una respuesta a la pregunta hubo un criminólogo que dijo, jolín, ¿y por qué no cambiamos la pregunta? Porque siempre desde la criminología estamos preguntando qué ocurre con la mente del psicópata, ¿no? Y entonces vale, pero es que afortunadamente los psicópatas son la absoluta minoría, ¿no?, de lo que conforma la humanidad, ¿no? Entonces cambió la pregunta y dijo, vale, pues vamos a preguntarnos por qué la mayoría de la gente se comporta correctamente la mayor parte del tiempo y cómo poder ver esto, ¿no? Cómo poder aumentar esto que hace que la mayoría de las personas nos comportemos de forma correcta la mayor parte del tiempo. Entonces, también, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las metas de los sistemas actuales de disciplina?
¿vale? En prácticas restaurativas hablamos de disciplina en general, pero venimos viendo cuáles son las limitaciones y los inconvenientes del sistema de disciplina, que no deja de ser nuestro ordenamiento jurídico penal, no deja de ser un sistema de disciplina, ¿no? De disciplina social y de orden social. Entonces, ¿cuáles son las metas? Pues bueno, y la pregunta es, ¿hasta qué grado estas metas se están alcanzando? Hemos visto en el ámbito penal que realmente no se están cumpliendo. Se defiende la legitimidad del castigo, pero sobre la base de estos 3 puntos que hemos estado viendo, o sea, como que tiene que haber unas consecuencias al delito, pero luego también como fundamental que es la rehabilitación del victimario y fundamental también como que sea como un castigo ejemplarizante que tenga el efecto de disminución de la reincidencia, ¿vale? Entonces, si nos hacemos esta pregunta tan general que hacemos desde las prácticas restaurativas, por ejemplo, centrándonos en el sistema penal, nos damos cuenta de que no se están alcanzando las metas, ¿vale? Pero esto, por ejemplo, también cabe preguntárnoslo, pues no sé, yo, por ejemplo, hago programas también de prácticas restaurativas en centros educativos, ¿no? Entonces, la pregunta es la misma, o sea, ¿hasta qué grado el ejercicio de autoridad, ¿no? ¿Cómo estamos ejerciendo la autoridad y cómo estamos imponiendo, pues no sé, el reglamento de orden interno que tengan el estatuto que tengan con las sanciones disciplinarias que corresponda, hasta qué punto están sirviendo? Y bueno, a raíz o en orden a las noticias que estamos teniendo de los desórdenes, incluso la violencia que hay en nuestros centros educativos, no está siendo suficiente, ¿no? Entonces, es como vamos a ampliar un poco la mirada y a ver si comenzamos a ocuparnos no solamente, como veíamos antes, de la parte roja, incluso la amarilla, ¿no? Que es cuando ya tenemos el conflicto, cuando ya tenemos el delito, sino que, jolín, vamos a poner un poco el foco en ampliar esto que es lo importante, que era la franja verde de nuestra pirámide, ¿no? Entonces, una de estas respuestas, ¿no? De cómo favorecer que la gente siga haciendo lo correcto la mayor parte del tiempo es el proceso justo, ¿no? ¿En qué consiste el proceso justo? Vale, pues el proceso justo es que, claro, en los talleres hacemos alguna actividad y nos preguntamos cuándo hemos sentido que nos han tratado injustamente. Al final llegamos a la necesidad de que para que un proceso de toma de decisiones sea justo, pues requiere que haya participación, requiere que haya información, segundo punto, y requiere que haya una claridad de expectativas. Y esto es respecto a cualquier decisión que tenga que tomarse por parte de quien ejerza la autoridad. Quiero decir que esto yo lo he trabajado, como os digo, en el ámbito de la empresa, ¿vale? Porque en la empresa también hay quien toma decisiones que a veces no necesariamente son populares y puede llevarnos también a qué decisiones se toman cuando ha habido hay un expediente disciplinario en un centro educativo o también qué decisiones se toman en el ámbito de nuestro ordenamiento jurídico penal, ¿vale? Entonces, vamos a ver, cuando están estos 3 puntos, o sea, participación, pues estamos viendo que la justicia restaurativa respecto al ámbito penal y las prácticas restaurativas respecto a todos los ámbitos en general, lo que requieren es voluntariedad, pero requieren la participación de todos los involucrados, ¿vale? Para que el proceso sea justo. Y daros cuenta que cuando hablamos del proceso penal, de justicia restaurativa en el ámbito penal, estamos hablando todo el tiempo de que participan todas las personas afectadas. O sea, participa la víctima, participa el victimario y participa la comunidad, ¿vale?
un concepto amplio de comunidad. También se podría hablar mucho de qué se entiende por comunidad. Pero desde una mirada abarcadora tenemos que saber que siempre que hay un delito, como sociedad, estamos afectados. O sea, nos afecta el hecho de que haya un delito en nuestra sociedad, ¿vale? Entonces, esta participación de todas las personas involucradas es uno de los principales puntos para que un proceso X sea justo. El segundo hemos dicho que es la información, ¿vale? Por ejemplo, en una empresa, en una escuela o, no sé, depende cuando se habilite un proceso restaurativo, puede ocurrir a lo mejor que el acuerdo al que se haya llegado, o sea, dependiendo de la formación jurídica que tenga el mediador o el facilitador del proceso restaurativo, a lo mejor luego va al control este que decíamos y resulta que no puede ser aprobado, no puede ser aceptado, porque pues entonces esta es la información que hace falta, ¿no? No solamente la participación, sino también la información de por qué esa decisión o esa propuesta que tú has traído no puede ser aceptada, ¿vale? Por este motivo, por este otro y por este otro. Pero de entrada sí que te hemos escuchado y sí que te hemos dado participación en el proceso de una toma de decisión que a ti te va a afectar, ¿vale? Lo que no quiere decir que vayamos a tomar en última instancia la decisión que tú propones, ¿vale? No sé si hay preguntas, bueno, ya sabéis, si hay cualquier pregunta y no me estoy explicando bien, me lo hacéis saber y intento aclararlo, ¿de acuerdo? Y el último punto sería la claridad de expectativas, ¿vale? Una vez se ha tomado una decisión, lo que todo el mundo tiene que saber es qué se espera que ocurra a partir de esa decisión, ¿vale? Entonces vemos que estos tres puntos sí que estarían introducidos dentro de lo que serían los procesos de la justicia restaurativa, aunque como digo, pues también son los que se defiende que deben estar contemplados en cualquier toma de decisiones para que sea justa. Y precisamente cuando las personas han sido tomadas en cuenta a la hora de conformar una decisión que les afecta, se sienten valoradas y se genera un mayor compromiso de cumplimiento de esa medida, aunque no sea necesariamente una medida que les... ¿Sí? Bueno, esto tiene mucho que ver también con los principios de la mediación. Inmaculada, perdona, mira, es que tengo una pregunta que dice que es extraordinario poder trabajar en justicia retributiva y en práctica restaurativa. Sin embargo, hay delitos en los que es muy difícil aplicar esto, como por ejemplo las violaciones, el tema de la manada. ¿Cómo pueden enfocarse estos delitos con justicia restaurativa? Bueno, es una pregunta... además es un caso bastante... Muy sonado, muy complejo, ¿vale? Vamos a ver, yo sé que es como bastante contracultural, pero no nos vamos a olvidar que uno de los principios de la justicia restaurativa, por más aberrantes que nos parezcan los actos que han llevado a cabo determinadas personas, como puede ser el caso que has traído tú, en ningún momento deja de tratar a una persona como lo que es, una persona humana, ¿vale? Un ser humano con su dignidad humana intacta, ¿vale? Por más que su dignidad moral haya quedado por los suelos y sea completamente aberrante lo que ha llevado a cabo. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que nunca hará la justicia restaurativa? Esto que estamos viendo en esta imagen que hay en pantalla. La justicia restaurativa no estigmatiza y no excluye. La justicia restaurativa es siempre contextual y hace preguntas más amplias. No es solamente, no culpabiliza a esta persona y la saca del sistema y la estigmatiza pensando que ya no vamos a tener ningún problema como sociedad, sino que lo que propone es tener una mirada mucho más amplia en el sentido de decir qué contexto social tenemos que está propiciando que se den en nuestra sociedad algunas de estas circunstancias, ¿no? Esa sería una de las preguntas que se haría la justicia restaurativa.
Por supuesto que el tratamiento de esta persona sería, aparte, dentro de su dignidad, pero aquí operaría 100%, por supuesto, el proceso penal y operaría 100% el juicio y habría una pena X que tendría que cumplir esta persona. Pero, a ver, sabéis que es complejo a nivel psicológico. Hay quien dice que las personas que abusan sexualmente no son capaces de rehabilitarse, ¿no? Psicológicamente no son capaces de revertir este proceso. La verdad es que está habiendo muchísimos avances a nivel psicológico y a nivel neurológico que esto lo ponen bastante en duda. Entonces, desde la justicia restaurativa, más allá de que sea absolutamente reprobable los actos y de que sean abominables, sí que, y esta persona obviamente tendría una sentencia condenatoria e ingresaría en prisión, pero se le daría la posibilidad de, en algún proceso restaurativo, claro, si reconoce los hechos, hemos dicho, tiene que haber un reconocimiento de hechos y tiene que haber una verdadera voluntad de reparación del daño. Si no, esto entraría dentro de lo que es el control previo que hemos hablado, de que el juez y el fiscal tendrían que ver que esto se diera. Si esto no se da, no hay ningún lugar a justicia restaurativa, ¿vale? Luego también tendríamos la otra vertiente, también la víctima tendría que participar voluntariamente. Esto puede darse o no darse. Si no se diera con la víctima directa, bueno, podría buscarse sería una víctima indirecta, que hubiera sido víctima del mismo delito, ¿vale? Pero sí que podría llevarse a cabo, ¿para qué? Para llevar a cabo esta dimensión privada de este vínculo privado tan tóxico, tan nocivo y tan dañino que se ha generado, y que pudiera sanarse con independencia de que el otro nivel, el nivel público que hemos dicho del delito, siguiera operando, ¿vale? Pero no podemos renunciar ni eliminar el derecho de ninguna de las partes, porque son personas humanas, a poder participar de un proceso restaurativo. Este año pasado, sí, en el 2020, tuve la ocasión de participar también en un congreso internacional en el que se hablaba es que es un caso muy complejo este que has traído, porque claro, también se hablaba no solamente de esta dificultad de que los victimarios de delitos de violencia de género a veces hay duda de si revierten o no revierten, sino que también, ojo, en nuestro derecho está prohibida justamente los procesos restaurativos cuando hay violencia de género, ¿vale? O sea, no tenemos prevista una ley general que permita la justicia restaurativa, pero sí tenemos prevista una prohibición clarísima de cuando hay violencia de género. Esto, a ver, también está muy en cuestión últimamente, ¿vale? Yo, la verdad, no estoy a favor de que se prohíban los procesos restaurativos cuando hay violencia de género. ¿Por qué? A ver, esta es una medida protectora para las víctimas de violencia de género, pero resulta que para proteger a las víctimas de violencia de género lo que estamos haciendo es revictimizarlas y eliminarlas de plano, o sea, quitarles de plano la posibilidad, o sea, el derecho que pueden tener a participar en un proceso restaurativo. Es decir, si yo he sido víctima de violencia de género, ¿por qué? Y quiero participar en un proceso restaurativo, ¿por qué la ley me lo va a impedir? Entonces, esto ahora está siendo muy cuestionado y va en detrimento, ¿vale? Otra cosa es que a lo mejor la situación concreta en que esté la víctima, y bueno, pues ahí harán falta a lo mejor informes psicológicos, permitan o no permitan su intervención en el proceso de justicia restaurativa. Pero si la víctima está psicológicamente estable, obviamente habrá pasado bastante tiempo porque hace falta un tiempo de recuperación y quiere participar, ¿por qué la ley se lo va a prohibir? ¿Vale? Y de hecho,
sí que hubo un caso concreto en el que hubo un proyecto piloto que se llevó en Cataluña antes de que existiera esta prohibición, y en ese proyecto piloto de Cataluña se llevaron a cabo procedimientos restaurativos con violencia de género, ¿vale? Y además con resultados positivos, ¿vale? Claro, se hizo antes porque luego ya vino la prohibición esta, pero casualmente tenemos esta evidencia, ¿no?, de que son positivos los resultados. Y hay un caso concreto de una mujer víctima de un delito de violación, que sí que es verdad que pasó bastante tiempo, pero ella pidió verse con su violador. Y lo que después ella pudo hablar de este proceso restaurativo es que ella, con este proceso restaurativo, sanó definitivamente esa herida que tenía, y que ella lo que necesitaba era volver a sentir que recuperaba el control de su vida y que era capaz de enfrentarse y de mirar a los ojos a aquel violador que le había causado un daño tan profundo. Y que para ella fue lo que cerró su círculo de sanación, ¿de acuerdo? Entonces, si la justicia restaurativa lo que mira primordialmente, aunque vemos que luego se ha ampliado mucho el foco, pero lo que mira primordialmente es atender a las necesidades de las víctimas, es esto lo que tenemos que ver. Y para nada, porque muchas veces se tiende a pensar justicia restaurativa, delitos leves. Para nada. Muchísimas veces se ve que los procesos restaurativos tienen resultados mucho más positivos en los delitos graves e incluso cuando ha habido violencia, ¿vale? Porque es en aquellos en los que el victimario se enfrenta de una forma descarnada a las consecuencias tan graves que han tenido sus actos, ¿no? Supongo que he contestado la pregunta, y si no... Sí, seguimos adelante. Sí, Inmaculada, perdona, es que tenía el micro apagado. Sí, es que además es complicado porque efectivamente es un tema tan mediático, que cuesta reconducirlo, pero en fin, que lo has contestado muy bien, ¿eh? Sí, no, a ver, es muy complejo, y luego también hay un tema cultural ahí también, o sea, y tenemos que saber, o sea, tenemos que eliminar muchos de estos mitos que yo he comentado, algunos de la justicia restaurativa, y uno es el de la impunidad. O sea, para nada, si abrimos un proceso de justicia restaurativa, va a haber un beneficio para el victimario o va a suponer una impunidad, en absoluto. Lo que va a suponer es atender mejor a la víctima, va a suponer tratar a esta persona como la persona humana que es, va a suponer ofrecerle la posibilidad de rehabilitarla y, en última instancia, de evitar la reincidencia, y, en última instancia, todo va a revertir en una mayor paz social. O sea que ahí tenemos un poco que cambiar la mirada, y nos va a llevar un tiempo porque venimos de una cultura distinta. Efectivamente. Vale, bueno, otro de los pilares fundamentales que tratamos desde las prácticas restaurativas es el tema de la ventana de la disciplina social. Tiene que ver con cómo se lleva a cabo la autoridad en determinados sistemas por parte de las personas que las ostentan, ¿vale? Y esto sirve lo mismo para una familia, para una empresa, para un centro educativo o para nuestro sistema penal, ¿no? Lo mismo. Entonces, desde las prácticas restaurativas vemos que aquí lo tratamos desde estos dos ejes fundamentales. En el eje, este eje cartesiano, ¿vale? En el eje de arriba está el control, ¿vale? Y en el eje horizontal está el apoyo, el aliento, cuánto se estimula y cuánto se motiva, ¿vale?
Ayer, por ejemplo, estuve en un programa de radio y hablábamos de la mediación y la cultura de paz en los centros educativos, y esto es fundamental. Pero es que hoy me lo traigo, porque opera de la misma manera, a nuestro sistema penal, ¿no? Y estábamos hablando, a este caso, a la pregunta, ¿no?, que nos han hecho. O sea, ¿estamos hablando de bajar las expectativas? O sea, ¿estamos hablando de que haya un menor control? ¿Estamos hablando de que un acto tan grave no tenga consecuencias? ¿Estamos hablando de impunidad? En absoluto, ¿vale? Ahora sí, si no queremos ser solamente punitivos, ¿vale?, y ubicarnos en el cuadrado de arriba a la izquierda, el naranjita, si no queremos ser solamente punitivos, lo cual supone actuar contra las personas, que es actuar de una forma autoritaria y estigmatizante, que es muchas veces como operamos en el proceso penal desde la mirada retributiva. Si no queremos que eso ocurra, tenemos que introducir y desplazarnos hacia la derecha del eje horizontal. O sea, tenemos que dar un mayor apoyo, un mayor estímulo y no dejar de ver nunca lo que yo he comentado antes, no dejar nunca de ver a una persona humana como lo que es, una persona humana, con todas sus luces y con todas sus sombras. Y por más que haya evidenciado su sombra, nunca podemos dejar de ver la luz de cara a un futuro, porque quiero decir, esa persona humana sigue viviendo, esa persona humana se sigue desplegando, esa persona humana en algún momento va a salir del centro penitenciario y va a volver a la sociedad. Entonces, ¿cómo queremos que se incorpore a nuestra sociedad? ¿Desde sus luces o desde sus sombras? ¿Vale? Entonces, fomentemos las luces que todos tenemos, ¿vale? Y para eso, ¿vale?, pues en este eje cartesiano, si nos desplazamos a la derecha, y hacia arriba tenemos, o sea, cuando mantenemos un alto control, pero damos también un alto grado de apoyo a las personas, estamos en el cuadrado de arriba a la derecha, que es justamente el paradigma restaurativo que estamos viendo, ¿vale? Esto sería actuar con las personas, ¿vale? Y lo que es autoritativo no es autoritario, vamos a ver, en el sentido de que se ejercita la autoridad, obviamente, pero se cultiva, ¿vale? Pero es muy respetuoso y va buscando siempre la cooperación y la colaboración, ¿vale? Y para nada entraríamos en el plano permisivo, que sería lo que algunos hablan de los mitos de la justicia restaurativa, como que pudiera ser permisiva en el sentido de que solamente permite y no busca las consecuencias jurídicas que tenga que haber para la persona que ha cometido un delito, ¿no? Entonces, este sería también un plano, uno de las bases de la justicia restaurativa. El tercero, en el que no vamos a entrar ahora, es el de los afectos, ¿no? Porque en las prácticas restaurativas tenemos esta mirada también todo el tiempo a la humanidad, ¿no? A esta conexión humana, trabajamos siempre desde ahí. Y bueno, lo que sí que quería presentaros ahora es todo el espectro que trabajamos de las prácticas restaurativas desde el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, bueno, cuando se lleva a cabo la formación, ¿no? Se hacen las certificaciones, ¿no? Entonces, bueno, vemos que en este eje pues van de informal a formal. Entonces, el primero serían las declaraciones afectivas, luego tendríamos las preguntas afectivas, luego tendríamos una pequeña reunión restaurativa, luego tenemos el grupo o círculo restaurativo y en última instancia, como más formal, tendríamos las reuniones o conferencias restaurativas. Cuando hago la formación en prácticas restaurativas, lógicamente entramos en la práctica de cada una de estas metodologías, ¿no? Muy brevemente, comentaros que las declaraciones afectivas tienen mucho que ver con este cambio de cultura del que os hablaba al principio y con cultivar mucho lo que es este molde, ¿no? Lo que hablábamos de que sea un
continente, ¿no? Tan fuerte que sea capaz de gestionar de forma positiva cualquier contenido, ¿no? Cualquier conflicto que después pueda darse. Y las declaraciones afectivas tienen que ver con una retroalimentación que nos damos las personas, que puede ser una retroalimentación de algo positivo, pero también puede ser una retroalimentación de algo que no se ha hecho correctamente, ¿vale? Pero también lo decimos no de una forma culpabilizada, sino desde buscando siempre la responsabilidad y buscando esta mirada al futuro de las soluciones. Después tendríamos las preguntas afectivas, que son también las preguntas restaurativas. Pues muy brevemente os las voy a presentar, ¿vale? Y serían, hay una doble vertiente, que sería, hay unas preguntas restaurativas que van enfocadas al victimario, digamos, a quien ha producido un daño, y hay otras preguntas restaurativas para quien ha sufrido el daño, ¿no? Para la víctima. Entonces, las preguntas restaurativas, por ejemplo, para el victimario serían ¿qué ha pasado? ¿Cómo has actuado o cómo he actuado? Perdón, es que no sé si tengo... Sí. A quién se busca la indagación, a quién ha afectado, de qué manera, cómo crees que podrías participar en la reparación del daño, ¿no? O sea, qué puedo hacer para mejorar la situación y qué quiero pedir a otras personas. Esto ahora está planteado como una actividad de indagación que a veces hago en los talleres, pero cuando hay un facilitador de justicia restaurativa se hace estas preguntas al victimario. ¿De acuerdo? Es fundamental que nos demos cuenta de que ninguna de estas preguntas busca la culpabilización o busca encontrar al victimario en falta, sino todo lo contrario. Lo que se hace es colocarlo en un buen lugar y buscar siempre como que reflexione, que indague sobre las consecuencias de su conducta y empoderarle respecto a qué acciones puede tomar para la reparación del daño, ¿no? Y de esta forma reincorporarse como un miembro valioso de la comunidad. Vale, entonces... Vale, vale. Y esta sería la otra para ayudar a las personas que han sido dañadas por las acciones de otros, ¿vale? Para las víctimas en este caso, ¿vale? Entonces, las preguntas serían ¿qué fue lo que pensaste al ver lo que pasó? ¿Qué impacto ha tenido este incidente para ti? Porque muchas veces las víctimas no han reflexionado oportunamente de cuál ha sido el gran impacto que ha tenido para ellas y para su entorno, ¿no? El hecho dañino que han sufrido, ¿no? ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? ¿Y qué piensas que debe suceder, ¿no? O qué necesidades tienes, qué necesitarías para sentirte mejor, para sentirte reparada, ¿no? En el daño que has sufrido. ¿De acuerdo? Bueno, luego entraríamos en los círculos restaurativos. ¿Qué decir de los círculos? Ya vamos terminando, solamente os voy a dejar la presentación aquí. Los círculos restaurativos, vale, me gusta decir, tienen mucho nombre, pero bueno, al final, cuando hacemos la formación de prácticas restaurativas, no hacemos solamente círculos restaurativos. Los círculos restaurativos vienen cuando justamente de lo que se trata es de restaurar un daño que ya ha ocurrido, una situación compleja, ¿no? Pero en prácticas restaurativas hacemos muchos círculos que son proactivos, ¿vale? Y entonces no serían propiamente restaurativos. Yo, por ejemplo, me gusta mucho, hay una metodología que es los círculos de empatía o los círculos de escucha, que generan mucho esta cercanía y esta comunidad desde la perspectiva de que cuando generamos esta comunidad vamos a evitar la delincuencia justamente. Cuando cultivamos el vínculo estamos aminorando la posibilidad de que haya daños y de que haya delitos en nuestra comunidad, ¿vale? ¿Por qué en círculo? Bueno, el círculo es un símbolo, viene usado en culturas, en todas las culturas ancestrales, ¿no? Todos nuestros ancestros se han reunido en círculo alrededor de una hoguera, ¿vale? Entonces, el círculo es un símbolo universal de unidad,
¿vale? Un símbolo de comunidad que conecta a las personas y las refuerza en sus relaciones. ¿Qué ocurre con los círculos? Que incluyen por su configuración una idea de horizontalidad absoluta. O sea, cuando estamos en círculo no opera la verticalidad, no hay alguien más alto, no hay alguien más bajo, todos operamos en el mismo nivel, ¿vale? Luego también el círculo no tiene ni principio ni fin, porque ¿dónde comienza, en qué mano comienza el círculo? ¿En la verde? ¿En la amarilla? ¿En la roja? El círculo es un círculo continuo, ¿vale? De retroalimentación en el que pueden fluir nuestras historias, pueden fluir nuestros dolores, pueden fluir nuestras emociones, puede fluir nuestra humanidad, ¿vale? Continuamente. Y bueno, vale, y en un círculo también, a mí me gusta cuando nos conformamos en círculo, yo digo, vamos a hacerlo bien, porque en un círculo todos estamos equidistantes del centro, ¿vale? Con lo cual también esto nos habla de que todos somos importantes y luego también si está bien conformado el círculo, permite que absolutamente todas las personas que conforman el círculo se vean y sean vistas al mismo tiempo, ¿vale? Y en los círculos también una de las cosas que en los proactivos se hace mucho el trabajo del individuo a la comunidad y de la comunidad al individuo, ¿vale? Y con el trabajo en círculos se fomenta mucho que emerjan las voces que normalmente no son tan escuchadas, ¿vale? Entonces también da una idea de complejidad, de completitud y de diversidad, ¿vale? De riqueza, en definitiva. Bueno, los círculos son, claro, también tiene una metodología muy concreta, ¿no? Yo, a ver, también tengo formación en círculos de paz, que son muy poderosos y también sirven como para reparar el daño, también se hace justicia restaurativa desde ahí. Y luego también hay otra línea, digamos, de círculos, que yo también me he formado en esta otra línea, que es la de Dominique D'Abate, que surgió en Brasil con los niños de las favelas, ¿vale? Y ahí lo que se hace un poco es una fusión entre lo que es la metodología de los círculos y la comunicación no violenta, ¿vale? Yo también tengo formación en comunicación no violenta y muchas veces la reparación del daño en comunidades que han sido afectadas, pero por ejemplo en conflictos armados, se llevan a cabo desde esta metodología de círculos en la que no hay claramente una víctima y un ofensor, sino que todas las partes son víctimas y ofensores, ¿no? Al mismo tiempo. Cuando hay un conflicto armado, lo trabajamos desde ahí, ¿no? Desde la perspectiva de que no hay una víctima y un ofensor, sino todos hemos sido dañados y todos hemos dañado, ¿no? De alguna manera. Y bueno, por última, en última instancia estaría las conferencias restaurativas, ¿vale? Las conferencias restaurativas hemos visto que son la más formal, la de aquí, de la derecha del todo, y las conferencias restaurativas sí que son puramente justicia restaurativa y operan en delitos muy, muy graves, tan graves como puedan ser homicidios, ¿vale? Con unos resultados que son absolutamente conmovedores, transformadores y sanadores para todas las personas que actúan, ¿no? De alguna manera en el círculo. Bueno, no sé, de momento yo lo dejaría aquí, no sé si habría alguna pregunta, Margarita, o... Un momento, a ver, mira, aquí preguntan un tema relacionado con violencia de género, que aunque sabemos que en principio no hay una derivación cuando hay una violencia, dice que una cuestión es que individualmente en los temas de violencia de género, aunque no exista mediación, una cuestión es que individualmente y por iniciativa de una víctima y otra es que se realice. El ejemplo que tú has dado está muy bien, pero el estudio en violencia de género, la mayoría no se recupera nunca. Otra cosa es que se vea para las víctimas del entorno, madres, padres, que puedan entender
que es bastante complicado. Hay que seguir estudiando. Gracias, una gran exposición y enhorabuena por tu ponencia. Que reiteras la gracia. Bueno, más que una pregunta es que va pues confirmando la dificultad con la violencia de género y lo que es llegar a través de una mediación a estos diálogos que pudiéramos tener en un futuro. Absolutamente, además estoy absolutamente de acuerdo en lo que ha dicho y de que son temas muy complejos que todavía no tenemos respuestas definitivas y que, bueno, es lo que ella ha comentado o él ha comentado, ¿no? Se trata de que sigamos aprendiendo y lo que no podemos hacer es eliminar la pregunta, ¿vale? Y es cierto que hay una gran dificultad en la recuperación y es cierto que a lo mejor la gran mayoría de mujeres no quiere participar en un proceso de justicia restaurativa y estará en su derecho y estará muy bien, pero con que haya una mujer que sí que quiera participar y le neguemos el derecho a hacerlo, nos estaremos equivocando, ¿vale? Y esto es de lo que se trata. O sea, no vamos a obligar a las víctimas de violencia de género a participar en un proceso de justicia restaurativa. Lo que no podemos hacer es irnos al extremo contrario y prohibirles a quien sí que quiera que puedan participar. Efectivamente. Bueno, pues Inmaculada, hemos terminado. Yo creo que la semana bien terminada contigo. Sí. Muchísimas gracias por tu fantástica exposición sobre el tema de la justicia y las prácticas restaurativas. Seguiremos en contacto y gracias a todos los asistentes. Que tengáis un feliz fin de semana. Bueno, mil gracias a todos los asistentes también por la atención, a ti, Margarita, por la invitación y ya te nos ha ido. Bueno, pues muchas gracias a todos. Se ha ido otra vez la conexión con la ponente. Hasta el día 29 que tenemos la siguiente jornada junto con el grupo de menores. ¿De acuerdo? Venga, Mari Carmen. Hasta luego. Adiós. Buenas tardes.